Y ahora, bueno, vamos a explayarnos un poco más a qué nos referimos. Ok. Bueno, vamos a presentar para esto un caso clínico. Es una paciente que estamos siguiendo, que está internada hace 43 días, una internación prolongada por una reactivación de su enfermedad de base, que es un síndrome de SAFO, asociado también a un pioderma gangrenoso y a una escleroqueratitis necrotizante, por lo que la paciente viene con un dolor crónico que ya suele tener por su patología de base, pero reagudizado por las lesiones nuevas, el pioderma gangrenoso, las lesiones nuevas de la reactivación de su enfermedad y por su dolor crónico basal, digamos. Hasta la internación la paciente estaba con un esquema analgésico con dolor controlado, con paracetamol y ibuprofeno reglados y rescates de tramadol. Durante la internación, que bueno, es desde el 11 de abril hasta ahora, sí, internada, fue variando el esquema analgésico según el dolor de la paciente y cómo respondía a esto. Al ingreso únicamente se manejó con rescates de morfina. Por necesidad de bastantes rescates se decidió poner una bomba de infusión continua con 3 ampollas diarias más rescates. Por buen manejo, a la semana de llegar al hospital se pudo bajar y pasar a un esquema arreglado, no una bomba de infusión, con 5 miligramos de morfina cada 4 horas y rescates, y después incluso se pudo espaciar cada 6 horas. En algún momento se cambió la estrategia, bueno, 3 miligramos para empezar a bajar la dosis cada 4 horas. Esa estrategia no funcionó, así que volvimos a los 5. Esto fue hacia principios de mayo. Durante las primeras semanas de mayo, la paciente requirió muchos rescates, más de 10 a 15 rescates por día, por lo cual se decidió pasar su morfina a una bomba de infusión continua nuevamente, que inició con 7 ampollas y que gradualmente, desde el 8 de mayo, fue aumentando hasta ahora a 13 ampollas en el plan de infusión continua del día, más rescates, que está usando entre 5 y 8 rescates por día. ¿Y qué otros grupos tenía? Además de eso tenía AINES, paracetamol, dexametasona y lo que no tenía, que era pregabalina, gabapentin, porque la paciente se negaba por una experiencia previa en la internación que refería que ella no quería recibir ni pregabalina ni gabapentina. Porque decía que generaba brotes de la enfermedad. Brotes, exacto. O sea, ella relacionaba la vez anterior donde había tenido que usar pregabalina, que había sido por un brote, que había sido todo causado por la pregabalina. Bueno, ¿y qué le dolía? ¿Qué parte le dolía? Ella tiene una enfermedad de base donde tiene por sí una osteoitis y eso ya le genera dolor, pero además, como patología reumatológica, tiene también artralgias generalizadas, con algunas artritis de grandes y pequeñas articulaciones, y además de eso, ella en el último tiempo viene refiriendo además un dolor generalizado, que dice me va desde la nuca hasta la punta del dedo gordo del pie. La paciente además está desnutrida y tiene edemas de miembros inferiores, que la foto sí, tiene edemas y muchas lesiones de pioderma con mucho compromiso, digamos. Así que tiene bastantes tipos de dolor que algunos son difíciles de caracterizar para ella, y ha sumado al ojo. El dolor de las articulaciones, que tiene artritis, edema, hinchazón, caliente, dolor, con impotencia funcional, y después tiene otro dolor difuso generalizado, medio neuropático, que yo decía siente una quemazón en toda la piel asociado a pinchazo, como neuropático, pero sin querer recibir pregabalina ni gabapentina. Algo que a nosotros nos empezó a llamar la atención y que por eso armamos este cuadrito es la relación del dolor de la paciente con los, digamos, signos objetivos de reactivación de su enfermedad, que son la eritro y la PCR. En ese sentido vemos que cuando ella llega está con ambos marcadores muy altos, que es donde, bueno, es necesaria una bomba de infusión continua. A medida que van bajando los marcadores hacia el 21, 28 de abril, podemos ir bajando las dosis y pasando a un esquema arreglado. Pero vemos que mientras eso sigue sucediendo y parece que va bajando y mejorando la reactivación de su enfermedad alrededor del 12-15 de mayo, vemos que la paciente es en el momento donde más analgesia requiere y donde requirió una bomba de infusión continua de 70 miligramos al día. Que eso acá nos empezó a llamar la atención, bueno, ¿qué está pasando acá? Donde la paciente parece que está menos inflamada que lo que estaba cuando llegó, las lesiones están mejorando,
la escleritis necrotizante está en resolución, y sin embargo la paciente está con más dolor del que tenía cuando entró al hospital. Bueno, más o menos como un resumen de cómo fue el tiempo, y bueno, la adyuvancia que teníamos, que también había un componente muy ansioso en su dolor, que lo cubrimos, digamos, con ansiolíticos. Acá como pregunta para ustedes, ¿qué harían en esta paciente con un dolor no controlado, con 11 ampollas de morfina más 6 rescates que requirió el 19 de mayo? Con una paciente con mucha angustia por el dolor no controlado, que incluso el alivio post-rescate duraba muy poco tiempo, ya tenía cronometrado las horas que aguanta sin dolor y nunca llegaba a 2 horas. Y bueno, también nosotros con pocas herramientas para seguir manejando este dolor. Acá nosotros nos planteamos si está haciendo tolerancia o si está haciendo una especie de acción. Entonces, incluso nos han llegado a las enfermeras a decir, pasemos de placebo para ver si sucede, pero la chica lloraba realmente del dolor, era un dolor creíble, no quería nada para el dolor neuropático, y no sabíamos si tenía tolerancia, la estábamos aumentando, llegamos a 11 apoyos más. Rescate cada 2 horas y el dolor que seguía empeorando día a día, y para, si era activo, tampoco le calmaba el dolor y tenía las articulaciones francamente inflamadas. Entonces fue acá cuando empezamos a revisar un poco el caso y a ver si no era otra cosa lo que le estaba pasando. Sin fiebre y entró con 120 litros, la teníamos con 5 de litro, con 180 de PCR del ingreso y ahora 1 de PCR y con dolor en el presento. El dolor cambió de control a otros lugares, En las articulaciones y este dolor generalizado, me duele todo. Que eso por ahí era. Empezó ya a llamar la atención. Hola. El dolor típico. Hola, ¿me escuchan? Sí, Gaby. Bueno, no, yo lo que quería aprovechar, no sé cómo se resuelve esta paciente, pero por lo menos aprovecho ahí para hacer algunos comentarios, porque a veces se da aprovechamos que están los residentes, pues se dan por sabidas cosas que quizás está bueno entender que, bueno, en general, ¿no? Con los pacientes estos con dolor que están con morfina, uno no tiene que tener miedo de darle morfina todas las veces que sea necesario. Muchas veces uno piensa que no hay que darle, pero si el paciente tiene que dolor, hay que darle. Y otra cosa que es muy importante que a veces veo, que se olvidan de poner los antiinflamatorios, según el tipo de dolor, ¿no? Pero cuando suele ser un dolor digamos, esquelético, en nuestros pacientes que tenemos, algunos con cáncer que tienen compromiso óseo, muscular o etcétera, en lo posible, muchas veces se olvidan de agregar antiinflamatorios que juegan un rol importante para combinar el tratamiento del dolor. O quizás dan corticoides, pero a veces por preservar alguna función renal que quizás no es muy importante en algún momento, en estos momentos. Y no es el caso de esta paciente porque ya le estaban dando, ¿no? Pero digo, para tenerlo en la cabeza. Incluso le quisimos hacer refocunato, que es el tratamiento de la fibrosis del saco, y ella ya había hecho osteonecrosis de mandíbula, o sea que se llevaba absolutamente que le diéramos de alguna forma difosfonato, que era lo único que nos faltaba como para agregar el esquema analgésico. Hola. A mí me parece que en un caso así, yo trataría de jugar con los 5 grupos de analgésicos disponibles en las dosis máximas de todos. Llevarlo a dosis máximas de Ulaine, a dosis máximas de paracetamol, que tenga corticoides, por supuesto, uno de los dos o pregabalina o va a repetir, habría que tratar de convencerla, y por supuesto el opiáceo, ¿no? Ahora, cubierto esa fase, que uno dice, bueno, tengo por lo menos los 5 grupos analgésicos son sus dosis máximas, habría que empezar a buscar si es realmente dolor y eso lo han puesto ahí abajo el especialista a la derecha, ahora te sube. La palabra angustia, presión, como mordiente, el paciente angustiado y febril es bien sabido que le duele más, ¿no? Muchas veces bajando la línea, sacando la angustia, los dolores toleran mucho más o son menos
intensos. Habría que ver si el paciente con una benzodiazepina o con un ILS, inclusive hay ILS específicos que combaten angustia y dolor a la vez, o depresión y dolor a la vez, como por ejemplo los que actúan sobre la sustancia P, como la duloxetina, podría tener alguna indicación en este paciente. Por ejemplo, agregar duloxetina, que actúa sobre sustancia P, o con alguna benzodiazepina para combatir los componentes de ansiedad que el dolor pudiera estar generando, ¿no? Tiene clona, lo que dice, tiene clona 0,5 relegado, 2 a la noche, y la duloxetina no la quiere recibir porque dice que también le genera un brote. Bueno, ahí tenemos un problema con las creencias del paciente, ¿no? El paciente tiene un montón de creencias, algunas verdaderas y otras probablemente equivocadas, con lo cual va a haber que trabajar, porque nos quedamos en herramientas terapéuticas, ¿cierto? Me parece que esa es una puerta de entrada a un caso así, ¿no? Trabajar sobre la creencia del paciente, a ver si alguna la podemos modificar que nos permita tener alguna herramienta más de las que nos aborda el paciente. El paciente ya nos abortó pregabalina, gabapentin, duloxetina, lo más dijeron. Soledrónico. Bifoconato, y es un tema, demanda, y cuando los pacientes demandan opiáceos, uno se le tiene que pagar el radar de la adicción, ¿no? Sí. Muchos pacientes quedan pegados a opiáceos. Y también pensar en las diferencias que hay en los diferentes dolores crónicos que nosotros manejamos. No es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad terminal y está en fin de vida, la cantidad de cómo manejamos el dolor en esos pacientes, que una paciente joven con una enfermedad crónica, grave, pero que sin embargo no es terminal. Tiene bastante sobrevida esta chica, ¿cierto? Está desnutrida, ella tiene antecedentes de un bypass, que se cree que fue el gatillo de toda su enfermedad reumatológica. Entonces no sabemos cuánto de todo eso estaba absorbiendo en forma vía oral, y se la anotamos todo en lo venoso. Y pesa 35 kilos, o sea que también las dosis máximas en ella son pediátricas. Porque no es una chica con un peso normal, está desnutrida. Entonces también nos pone un poco indicador de la mala absorción, y bueno, que no sabemos cuánto absorbe de todo lo que le damos. Sí, Luis Ming había levantado. Funcionalmente también dicen las guías de dolor de los antipsicóticos, ¿no? Tampoco quieren decir antipsicóticos, cuando bajan triptilina. Eso es un antidepresivo tricíclico. Es un antidepresivo tricíclico, no es un antipsicótico. Perdón, sí, el tricíclico como tampoco lo quiere. No quiere recibir antidepresivos. Nada. Como línea general. Yo le dije que era para calmar la ansiedad y el insomnio, porque cada 2 horas está pidiendo rescate, no duerme tampoco, eso también perpetúa la cadena de dolor. Y hoy más o menos como que aceptó hablar con el psiquiatra por primera vez, pero no quiere tomar nada. Pero bueno, es una cuestión de charlar todos los días. Pero bueno, llega un momento de que se te tapan las paredes, quedas entre la espalda y la pared, y un paciente que no colabora con el dolor. Y lo único que se hacer es decir, me duele, me quejo. Me duele, pasamos un rescate, me duele, pasamos un rescate, me voy a forma, pasamos un rescate, me voy a bañar, pasamos un rescate, me hago esto, pasamos un rescate. Y ahora le limitamos un poco el rescate, pero bueno, ahora voy a contar un poquito de lo que estuvimos cuidando. Bueno, en este escenario nosotros nos planteamos como, bueno, como dijo Vane recién, como dos grandes grupos de cosas, que bueno, ¿es esto tolerancia o es esto dependencia? Que como cosas que estarían pasando y harían que ella no estuviera respondiendo al esquema que cuando uno lo lee debería estar mejor cada vez en vez de cada vez peor. Para retomar algunos conceptos por ahí de fármaco un poco perdidos, la tolerancia es la pérdida de la potencia analgésica con el uso prolongado, es decir, que cada vez más se necesitan más dosis para lograr el mismo efecto y en el tiempo cada vez la eficacia del tratamiento va disminuyendo. Entonces, pero el dolor alivia. Exactamente, o sea, cuando nosotros aumentamos una paciente con la misma dosis, tiene dolor, aumentamos la bomba de infusión continua y el dolor mejora. Que era, digamos, eso nos va en contra de esto para esta paciente porque nosotros aumentamos la bomba a 13 ampollas y igualmente... Inicialmente respondió, pensamos que tenía cierta tolerancia, después de poder responder.
Otra opción, bueno, era la dependencia, que es el síndrome, la aparición de síntomas de abstinencia o síndromes de respirado cuando se interrumpe bruscamente, y la idea de que ella estuviera pidiendo más rescates por una cierta dependencia al fármaco, digamos. Y bueno, investigando un poco más, también charlamos con la doctora Lupi, que es especialista en dolor y demás, llegamos a una tercera opción, que es la de la hiperalgesia inducida por opioides, que es por lo menos algo que yo no conocía, es una respuesta exagerada al estímulo doloroso, o un estímulo que incluso no es doloroso, por un tratamiento crónico, una exposición crónica a opioides. Es como una respuesta paradójica, donde algo que debería aliviar el dolor en realidad lo está causando. Y no se explica, digamos, por qué nosotros hayamos sacado medicación, o porque está teniendo una nueva reactivación de su enfermedad, o porque hay alguna cosa clínica que estaría empeorando el cuadro, que, digamos, sería compatible con lo que le está sucediendo. La hiperalgesia inducida por opioides, a diferencia de la tolerancia, a más dosis la tolerancia al dolor calma, la hiperalgesia por opioides a más dosis el dolor empeora. Entonces, en uno de los tratamientos actuales hay que aumentar dosis, en el otro quizás habría que tomar otras estrategias terapéuticas. La fisiopatología no está todo bien comprendida, se cree que están regulados por los receptores de NMDA para glutamato y los GABAérgicos. Se vio que la paciente que tiene hiperalgesia tienen upregulation de los receptores de NMDA y de... ¿qué dije recién? De lo de los GABAérgicos, también en el neocortes, como en la médula espinal y en los ganglios dorsales, y bueno, y después todas las otras cosas que nombraron. Sí, se vio también, o sea, todo esto se vio in vitro, no hay muchos estudios hechos en vivo, de mecanismos que se hayan demostrado en pacientes, en humanos, digamos. Es un síndrome que está descrito recientemente y de lo cual hay muy poca información, es más que nada como experiencia de médicos que hacen tratamiento del dolor, y que esto lo ven bastante frecuente porque se confunde mucho con otros fenómenos como tolerancia y dependencia, y se da como por asumido que es eso lo que está sucediendo. Otras de las cosas que pasan es que aumentan los niveles de péptidos pronociceptivos, que aumentarían, además de que haya upregulation, ocuparían esos receptores. Además hay una activación de toda la microglía que rodea los centros nociceptivos cerebrales, donde habría algo disfuncional en cómo funciona el ambiente de ese centro. Y además, a nivel de la médula espinal, se ve que las vías ascendentes nociceptivas son disfuncionales. Tienen algunas diferencias respecto a las vías normales, alteradas por la exposición crónica a estos medicamentos opioides. Es más frecuente de lo que pensamos en muchos reportes, pero no hay trabajos randomizados, doble ciego, que pueda explicar bien cuál es la mejor estrategia a seguir en este tipo de pacientes que sospechamos esto. Y lo otro es que, bueno, no lo que decir. Pero la retirada del fármaco no alivia el dolor. Debería. Esa es una de las estrategias propuestas. Digamos, que sería diagnóstica. Ir descendiendo de a poco para que no genere abstinencia por lo anular. No tiene ningún valor. Esa es también otra de las estrategias. Digamos, como una de las formas fáciles de hacer el diagnóstico y la diferencia con la tolerancia es lo que ya veníamos diciendo. Si nosotros aumentamos la dosis y el dolor mejora, lo que estábamos viendo era un fenómeno de tolerancia que se subsana aumentando la dosis, porque ese paciente ya no responde a la dosis que le estamos dando. En cambio, si el dolor empeora, ya empezamos a tener que pensar en otras cosas. Que hay muchas veces que las estrategias para la tolerancia y para la hiperalgesia pueden coexistir. Por ejemplo, pensar en alternativas o en adyuvantes o en ahorradores de opioides, digamos, y hay algunas que no, aumentar la dosis en los pacientes con hiperalgesia no mejorarían. Y bueno, como el tratamiento, como decía Vane, es un desafío muy importante que tenemos, porque primero es algo que no tenemos mucha información, sobre todo de buena evidencia, pero además de que es muy importante hacer esta diferencia y poder hacer un buen diagnóstico de lo que está sucediendo. Pero básicamente las líneas básicas implican la reducción en la dosis de opioides o la rotación, como decía Mati, asociando el tratamiento a otros analgésicos con el uso de adyuvantes y tratamiento no farmacológico del dolor. Y algo importante es que el mejor tratamiento para esto es la prevención.
Y en este sentido, algo que dijeron hace un rato, de bueno, no tener miedo de dar más analgésico o más rescates, estamos de acuerdo, pero poder diferenciar cómo es en un paciente que es un paciente terminal, con dolor crónico por metástasis, por ejemplo, que es un tipo de paciente, versus un paciente con una enfermedad crónica, y estar atentos todo el tiempo a ver, bueno, este dolor que tiene esta paciente está explicado por fenómenos de tolerancia, está explicado por una reactivación de la enfermedad, por una peoría clínica, tiene más metástasis, tiene más lesiones, tuvo alguna complicación, etcétera, y pensarlo y tenerlo en la cabeza que esto es una complicación que puede pasar. De ninguna manera es una razón para no dar analgesia a pacientes que están con dolor. Como que eso quede claro, que no es no dar analgesia a pacientes que están con dolor. Nos tiene que hacer sospechar esto de que aumentando la dosis empeora igual el dolor, y el tipo de dolor nos tiene que hacer sospechar que no es el dolor típico de su enfermedad de base, sino que es un dolor generalizado que no puede explicar bien el paciente de características neuropáticas, quemazón, pinchazo, dolor inespecífico, que es justo lo que ella nos relata. Sí, que tienen que ver con esta afectación de las vías ascendentes nociceptivas y más de lo que es la médula espinal. Bueno, como estrategias terapéuticas, algunas que fuimos recopilando tanto de experiencia de expertos, de conversar con médicos que son especialistas en dolor y de leer en la bibliografía. Bueno, una opción primero es ver si aumentando la dosis de opioides hay un aumento de la eficacia. Eso ya nos ayuda a dividir las aguas entre tolerancia y esta sospecha de hiperalgesia inducida por opioides. En el caso de que el aumento de dosis no mejore el dolor del paciente, eso nos tiene que llamar la atención. Bueno, empezar a reducir o eliminar los opioides y evaluar cómo es el dolor de este paciente. Usar los opioides que por algunas propiedades que tienen, que ahora vamos a discutir un poco más, pueden ayudar a combatir la hiperalgesia. Algunos ejemplos son la metadona y la buprenorfina, por sus características tanto farmacodinámicas, digamos, farmacodinámicas de dónde actúan y farmacocinéticas del tiempo y la vida media que tienen. Utilizar antagonistas específicos del receptor NMDA, que es lo que se vio como que está más probado sobre el mecanismo de la hiperalgesia, y usar unas terapias combinadas tanto con adyuvantes como con inhibidores de la COX-2 que tendrían como un efecto beneficioso por mecanismo de acción. Bueno, para la disminución de la dosis, que es como el pilar del tratamiento, es lo más difícil de hacer. Son pacientes que están muy acostumbrados a que si tienen dolor pueden pedir rescates, con que la analgesia es algo que está mediado porque tienen una bomba que todo el día les está dando analgesia constante con opioides, que ya conocen las limitaciones que tienen otros analgésicos, entonces es muy difícil conciliar con el paciente y con sus expectativas y las necesidades y las angustias que suelen tener los pacientes con dolor crónico, decir, bueno, viste que tenés más dolor, bueno, vamos a tener que bajar la dosis del analgésico. Hay como dos opciones para cómo disminuir la dosis. Una es la retirada progresiva, que es como con lo que se tiene más experiencia, y otro, la agresiva, que siempre se tiene que reemplazar de algún otro opioide, por ejemplo, si se da morfina, reemplazarlo por metadona, porque si no podemos generar un fenómeno de abstinencia. Siempre reemplazar por otra analgesia, o sea, no podemos retirar o disminuir la dosis sin ayudar a la analgesia por otro lado, porque estaríamos generando, o sea, no aliviándole el dolor al paciente. Idealmente la disminución es del 10 al 20% semanal, hasta un 50% por semana se puede reducir. Bueno, después como estrategias para modular, como de fármacos que actúan sobre los mecanismos de acción de la hiperalgesia. Bueno, la metadona es como el pilar de este tratamiento porque tiene un rol como opioide, pero también actúa sobre el receptor NMDA, y además la vida media larga también ayuda a que sea una estrategia que los pacientes aceptan y que también es sencilla para ellos. Otra alternativa son los parches de buprenorfina. Y después, no aprobados para este uso y digamos con poca experiencia, otros antagonistas del receptor NMDA como la ketamina, que tiene un rol analgésico, anestésico, y por ahí sí se usa para el dolor, para prevenir esto en el dolor posoperatorio. Y otros como el dextrometorfano, el sulfato de magnesio, que tienen muy poca experiencia. Y bueno, siempre tener en cuenta cuáles son las estrategias no farmacológicas que nos ayudan más allá de los fármacos en el tratamiento del dolor, que implican que los pacientes puedan movilizar, prevenir la desnutrición, educar al paciente sobre lo que le está pasando y qué cosas se pueden hacer y cuáles son los límites que tenemos desde lo médico para ayudar, y otras estrategias como psicoterapia, relajación, mindfulness,
muchas estrategias que se usan para el tratamiento del dolor crónico. Bueno, para cerrar un poco y contarles, como volviendo a nuestra paciente, qué es lo que estamos haciendo nosotros, asesorados también por la doctora Lupi, que es médica del servicio de tratamiento del dolor. Lo que estamos haciendo es disminuyendo la dosis de morfina de la bomba de infusión continua. Estamos disminuyendo una ampolla cada 2 días, más o menos. Obviamente, a medida que la bomba de infusión continua tenga menos, la disminución tiene que ser menor también, porque es un porcentaje. Limitar los rescates diarios, esto fue muy importante, pero además es muy importante conciliarlo con la paciente y con enfermería. ¿Cómo se va a hacer si una paciente que antes podía recibir hasta 10 rescates, decirle, no, bueno, pone un límite, son 5. Y además los rescates, que por ahí una paciente tiene una bomba de 10 ampollas, uno pensaría que tiene que rescatar con 10 miligramos, bajar la dosis del rescate a 5 miligramos. Logramos, después de mucho trabajo conjunto y explicaciones y charlas sobre cómo fue el brote anterior y la historia clínica y mostrándole las evoluciones de su internación anterior, que aceptara el inicio de gabapentin. El inicio de gabapentin se hace con 100 miligramos día y un aumento de 100 miligramos cada día hasta llegar a la dosis máxima, que es de 300 miligramos cada 8 horas, o sea, 900 miligramos al día. Bueno, la adjuvancia, mejoramos la adjuvancia con paracetamol, AINES y corticoides, intercalando los momentos donde se dan cada una de estas dosis. Impusimos estrategias para mejorar el insomnio y la ansiedad de la paciente con cambios en el esquema de clonazepam y el zolpidem, y estrategias no farmacológicas. Bueno, hoy fue también fueron a hablar desde el equipo de salud mental. La paciente empezó a salir de su habitación, que era lo que no estaba haciendo, porque durante un tiempo estuvo aislada por un aislamiento respiratorio y demás, entre otras cosas que también pueden ayudar a esto. Y, bueno, esto es alguna de las cosas que encontramos. Hay poca información y bibliografía que nos sirva para hablar de eso. Claro, sí, como poca información de calidad para poder hablar sobre esto. Perdón, ¿cuánto avanzaron de esta diapositiva? ¿Qué se llegó a hacer? Esto es lo que estamos haciendo ahora, todo esto. Son cambios de ayer. Sí, pero hoy la paciente usó un solo rescate de morfina, por ejemplo. Esto es de la pendiente de la solución. Logramos ponerle una dosis bajita de 100 miligramos día, aumentándole de 100. La bomba de 13 a 11. Y los rescates que estaban en 10 miligramos, bajarlos a 5 miligramos. Pero bueno. Aparte de esto es que también todos ustedes lo sepan. Bueno. ¿Y qué es lo que tenés de todo eso endovenoso y que tiene por boca? Claro, tenemos todo endovenoso. Solo lo que no hay. Solo lo que no hay gabapentin. Gabapentin, paracetamol, eso lo tiene por boca. Sí, lo cambiamos ayer. Claro, por eso te digo, para saber en qué momento la van a lograr botar ahí y ver también el efecto, porque también la duda de la desactivación del bypass. Claro, cuando absorbe. Sí. Por ahora vemos que es terapia inducida por opioides porque está desinflamada, las úlceras están cicatrizadas. Sí, tiene muy inflamados los tobillos, pero no sé si vieron la foto ahí que mandó uno. Pero bueno, no logramos controlar el dolor. Hoy está bastante bien, hoy es uno de sus mejores días. Lo que no logramos todavía y que también es difícil es la rotación del opioide, que era una de las estrategias que nos propusimos de pasarlo a meta, ¿no? Por el brote hizo pulso de corticoide, hizo infliximab y hizo ciclophosphamida. O sea, ya hizo tratamiento inmunosupresor. Está mejor, la tenemos pushing ahora, por los corticoides. Y hay un mantenimiento después de eso, Y la idea es tratar de desquitarla de la bomba y rotarla a algún... Esto ya le había pasado hace 2 años, que también la tuve yo, y con Lupi pudimos lograr mandarla con metadona vía oral y ella fue desescalando hasta programador. Más o menos es armar la misma estrategia terapéutica. Eso, como hay esto que pusimos como algunas de las cosas que encontramos, van a ver que algunos son artículos de revistas científicas, otros por ahí un artículo de un diario, una opinión en un blog, porque hay mucho escrito y muchas cosas en especie como relatos de experiencia o demás, que bueno, ayudan, pero nos falta cosas de calidad.
La incidencia de los No se sabe. No. Ni se sabe quién lo va a hacer tampoco. Es como que no hay mucha evidencia al respecto. Ni siquiera las teorías de por qué lo hacen y quién lo hace. Nada, como la bibliografía que usamos por si alguno quiere ir a consultar. Y eso. Buenísimo. La universidad tiene un montón de cosas para vocales, pero entre ellas podría ser maestra, ¿no? Pero bueno, es un capítulo más, después de antibióticos, ejercicios con espinas, cosas son para vocales. Está buena presentarla, son muy intuitivas. La verdad que no tiene ningún grado de intuición, ¿no? Es totalmente intuitivo. Y las cosas que lo que tienen quizás son medidas hacia adelante, que tampoco son efectivas. Se le podría sacarle los. Sí, algo que por lo menos a mí me sirvió muchísimo hablar con la doctora Lupi, que nos contaba es, nosotros abordamos el dolor crónico siempre igual, en general. Bueno, analgesia, y no es lo mismo un dolor crónico en un paciente con cáncer terminal que tiene una expectativa de vida muy corta versus un paciente con una enfermedad que le genera un dolor crónico, pero con mucha expectativa de vida, con otras características que son muy diferentes y que hacen que la estrategia y las cosas a las que uno tiene que estar atento, que se le tienen que encender las alarmas, son otras. También no es lo mismo dolores viscerales que dolores ortopédicos, que también se encuentran distintos. No es lo mismo un dolor de cáncer de páncreas, que es un dolor visceral, que un dolor de una artrosis crónica dolorosa. Se tratan también. Bueno, excelente. Después de la